pues ya. ¿Sí te ves? ¿Entender? Sí, ya están sus hijos, ¿verdad? Sí, sí. Ya. Ya está grabando. A la orden. Sí. Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias por recibirnos. La verdad es que cuando vimos su perfil fue como... No te nos das perfecto, sí. Como que perfil tan padre para lo que estamos haciendo, es justo lo que queremos saber, de lo que nos hemos empapado todo el semestre, porque, pues como decía al principio, es un tema muy, muy amplio, de calidad educativa, y pues nos hemos encontrado con cosas que ni siquiera supimos ni por dónde, no tiene tantos puntos, que, pues sí, cuando vimos su perfil, pues como si ella nos puede dar una visión mucho más amplia. Entonces, muchas gracias por recibirnos. Encantada, gracias por contactarme. Queríamos empezar preguntándole, cuando se habla del tema de calidad educativa, o sea, del sistema educativo, ¿de qué se habla en esencia? O sea, ¿qué es el problema? ¿Qué es lo que escuchamos todos los días? Porque todos escuchamos, ¿no? Es que la calidad educativa en México está muy mal. Pero, ¿de qué se habla específicamente en esencia? Lo que se habla es de lo que están aprendiendo los niños en la escuela, ¿sí? Tenemos pruebas internacionales de medición de aprendizaje, son pruebas estandarizadas que miden aprendizajes en distintos campos o asignaturas, matemáticas, ciencias, español, ¿no? Y tenemos, desde el año 2000 tenemos comparaciones. México participa desde el año 2000 en las pruebas International Assessment Evaluations. Esa no es evaluación. Program for International Student Assessments. ¿No? Ese es PISA. Sí. Por sus siglas en inglés. Entonces, assessment es evaluación educativa. Bueno, se refiere a la evaluación en grupos de estudiantes, ¿no? Y al participar en estos ejercicios, bueno, pues hemos visto que hay brechas importantes con respecto a otros países y que ocupamos lugares pues, muy por debajo de otros países. Y hay una preocupación internacional como por salir bien en esas pruebas, ¿no? O sea, no solo México, sino otros países. O sea, son como rankings, ¿no? Ahora, eso es en cuanto a las pruebas internacionales. México también tiene desde hace varios años sus pruebas nacionales. No sé si ustedes en algún momento escucharon la prueba enlace. Sí, ¿no? Sí, la hicimos, ¿no? La prueba enlace la hacía la Secretaría de Educación Pública hasta antes de la reforma educativa, y en principio era una prueba censal. Se hacía en cada escuela una prueba, o sea, no era una muestra representativa, sino un censo básicamente como cuando se hacía este levantamiento, y pues ya te iba dando cuenta de más o menos cómo iban los alumnos. En los últimos años se pervirtió un poquito esta prueba porque se asoció con las remuneraciones de docentes. En México existía, hasta antes de la reforma, un programa que se llamaba carrera magisterial. Ese surge en 1993 y la idea era que los docentes pudieran aspirar a mejores salarios, ¿no? Entonces esta carrera magisterial daba distintos puntajes y los docentes, bueno, se preparaban, se tomaban cursos, o sea, se iban profesionalizando a lo largo de su vida y conforme iban ascendiendo en su carrera, y también si tenían sus alumnos buenos puntajes en la prueba enlace, tenían chance como de subir en esta escala, digamos, ¿no? Era distintos niveles, llegabas hasta el nivel E, ¿no? Bueno, como hubo muchos problemas y esta prueba decía las leyendas negras decían que los docentes el día que se levantaba la prueba, convocaban a los mejores estudiantes, ¿no? O los preparaban solo para contestar la prueba. Entonces, pues eso no te mide realmente aprendizaje, se permitió.
Bueno, además de enlace, hay otra prueba que hacía el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INEE, que existe desde el año 2002. ¿No? Adquiere más relevancia y fama o tiene más visibilidad a partir de la reforma educativa porque en 2013 se le da autonomía constitucional, ¿no? Y es el órgano más importante del país para evaluar la calidad de la educación, ¿no? Entonces, antes existía como un órgano desectorizado, ¿no? De la Secretaría de Educación Pública, y hacía evaluación de aprendizajes, con unas pruebas que se llamaban SCALE, exámenes de la calidad del nivel educativo, y hacía otras cosas, hacía mucha investigación. Su primer grupo de directivos eran académicos, son académicos, ¿no? Ellos permanecen, es un instituto que te permite hacer una carrera, ¿no? O sea, no hay un servicio civil de carrera en nuestro país, pero hay instituciones como el Banco de México, como el INEE, ¿no? Que tú puedes avanzar y es un grupo de técnicos y de especialistas en todas las cosas, ¿no? Entonces ellos hacían los SCALE. Entonces tú tenías dos mediciones. SCALE, a diferencia de enlace, eran mediciones con muestras representativas de todo el país y tenían cosas distintas. Bueno, los dos miden aprendizajes, pero uno daba información a la escuela, ¿no? Al conjunto de la escuela, tú tenías información sobre los alumnos, sobre el desempeño de los alumnos, y la otra, lo que hacía el INEE, te daba una medición, ¿no? Una fotografía de lo que estaba pasando en el país como sistema educativo nacional, ¿no? Con muestras representativas. Bueno, con la reforma educativa, porque en 2013 hay muchos puntos, y aquí viene mucho el tema de calidad, ¿no? Hay siempre una discusión, es una discusión académica, ¿qué es calidad?, ¿no? La reforma educativa pone en la Constitución en su artículo 3º, por primera vez, que los mexicanos tenemos derecho a recibir una educación de calidad, ¿no? Entendida como el máximo logro de aprendizaje. O sea, tú tienes que ir a la escuela y no solo asistir, ¿no? Sino aprender cosas relevantes que te sirvan en tu vida para maximizar y potencializar todas tus habilidades, ¿no? Y además que esa educación te sirva para el trabajo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hay mucha discusión, hay muchas teorías, ¿no? Hay dos muy importantes. Una, y como está en la literatura, ¿no? Una es la teoría del capital humano, que le han echado mano y han escrito muchos economistas, ¿no? Sobre el tema del capital humano. Y esto implica que las personas, para salir de la pobreza, necesitan distintos tipos de capitales. El capital físico, ¿no? Puede ser tu tierra, tu tractor, o sea, como cosas, ¿no? Con las que tú puedes, digamos, elementos para que tú salgas adelante. El capital social tiene que ver con tus redes sociales, con la comunidad, ¿no? Y hay varios tipos de capital. Y el capital humano tiene que ver con tus habilidades para desempeñarte en la vida, ¿no? Entonces la educación, los años de escolaridad están asociados con mayor capital humano. Y si haces estudios a mayor capital humano, mayor productividad económica en el país, ¿no? Entonces hay toda esa discusión de que la educación es un bien de inversión, ¿no? O sea, tú inviertes en educación y esperas tener rentas futuras más altas. Hay otras discusiones muy complementarias, ¿no? Distintas, algunas hecho que yo a mí me gusta juntarlas, ¿no? Porque creo que cada una nos da un elemento, que por ejemplo hay un premio Nobel de Economía, el economista Amartya Sen, que habla de capacidades, ¿no? Entonces la educación no solo te da un bien de capital humano, ¿no? Solo es un bien de inversión, es un bien de consumo, que expande tus habilidades, tu empoderamiento, tu agencia y tu disfrute del mundo, del día a día, ¿no? Eso es súper importante. Entonces, incluso te da felicidad, te abre opciones, te abre horizontes, ¿no? Y bueno, aquí hay varias cosas y varias teorías, no me voy a meter tanto a eso, pero el punto cuando uno evalúa un sistema educativo, tienes que ver qué está produciendo esa educación, ¿no? Y lo que tenemos en México en los últimos años se privilegió la expansión de la cobertura del sistema educativo, ¿no? Primero, pues lograr la cobertura en la educación básica, que antes solo era primaria y ahora es primaria y secundaria, pero preescolar, primaria y secundaria.
Entonces fueron ampliando los años de educación básica, preescolar no era obligatorio hasta el 2002 entra la obligatoriedad, chocó también el año, y se supone que iba a ser gradual. Entonces los niños, cuando yo era niña, yo tengo 44 años, cuando yo era niña, yo sí cursé mis 3 años de preescolar, pero vivo en una zona urbana, o sea, es distinto. Sí. Pero en muchos lados no era obligatorio, ¿no? Entonces los niños entraban con un año de preescolar, ¿no? Y bueno, con los años en la investigación educativa y demás, he dado cuenta que si tú empiezas en más temprana edad, tienes mejores aprendizajes a lo largo de tu vida, ¿no? Y más a esa edad, ¿no? Porque es súper importante que... Eso, y ahora no ni siquiera vamos con preescolar, vamos más lejos, ya digamos, empezamos antes. Ahora hay una literatura que es las neurociencias y que te dicen que el aprendizaje en la infancia temprana es muy importante. Entonces tendrías que invertir en educación inicial, ¿no? En México hay programas de educación inicial muy importantes, pero no llegan a toda la población, ¿no? Porque si no se desarrollan, o sea, en esa edad ya es mucho más difícil que después puedan empezar a absorber, ¿no? Exacto, entras con déficits, ¿no? O sea, no es lo mismo, por ejemplo, mis hijos ahorita van en primaria, ¿no? Pero yo los llevé a estimulación temprana cuando estaban chiquitos, ¿no? Y luego en el preescolar ellos aprendieron a leer, ¿no? O sea, cuando iban en tercero preescolar ya leían. Dibujar y ya. No, dibujar y leer, control de esfínteres. Hay una serie de habilidades motoras y psicomotrices que desarrollas cuando vas a espacios donde tienes que desarrollar con maestros capacitados y personal capacitado. Y la convivencia, tener la convivencia es muy importante, ¿no? Entonces, ahora hay estudios que han demostrado que si tú tienes niños desde la primera infancia en la educación, con una educación con un servicio de calidad, y vamos a eso, vas a tener a lo largo de tu vida mejores desempeños como estudiante, o sea, no vas a tener retrasos, rezagos, y vas a ser un ser humano más productivo y más integrado, ¿sí? Incluso hasta que hay economistas que han hecho como estudios cuantitativos que dicen estudios panel, que siguen a una persona a lo largo de su vida, y entonces te demuestran que hay menores tasas de delictivas y de criminalidad y todo con personas que tuvieron una educación de buena calidad desde la primera infancia. Bueno, ahí hay muchas discusiones, ¿no? Pero volviendo al tema, en México hubo una expansión de la cobertura del sistema educativo, ¿no? Fue un gran reto, ¿sí? Y ahí está parte del problema. Pasar de que algunas personas tuvieran escolarización a hacer como que todo el país tuviera acceso a la educación. Entonces tuviste que expandir el sistema a base quizá de diferenciar ofertas educativas, ¿no? Porque una oferta educativa de calidad, ¿qué estamos pensando en calidad? Vamos con algunos elementos. Estás pensando en una infraestructura adecuada, ¿no? Salones completos, con mesabancas en buen estado, con pizarrones o pizarrones, ahora son pizarrones, ¿no? Con pizarrones que sirvan. Estás pensando en un stock de biblioteca, en libros de texto que provee el Estado de manera gratuita. Estás pensando en materiales educativos para desarrollar tu clase, ¿no? Estás pensando, por supuesto, en docentes capacitados, bien formados y con capacitación continua, ¿no? En el servicio. Y estás pensando, piensa en la oferta educativa implica todos estos componentes: materiales, planes de estudio, programas educativos, docentes, instalaciones, equipamientos, o sea, todo lo que se ofrece con el servicio educativo. Tienes que pensar en recursos humanos y en recursos materiales, son como dos cosas, ¿no? Y lograr llevar esa educación a todos y con una buena calidad es un gran reto, ¿sí? Porque el país no es rico, ¿no? Y porque hay muchos problemas en la provisión de ese servicio, ¿no? Y de pronto ya no tienes que darle a unos cuantos, es la obligación del Estado darla a todos. Entonces, lo que hace el Estado mexicano es expande, aumenta los años obligatorios de escolaridad, y ahora incluso desde el 2012 la educación obligatoria incluye la educación media superior. Entonces, preescolar, primaria, secundaria y media superior. Entonces, el Estado está obligado a garantizar una educación de calidad en todo el tramo obligatorio. ¿Eso qué implicaciones tiene? Bueno,
cómo llegas a todos estos alumnos. Primero, les decía, logra la cobertura universal en primaria, pero no todos los niños habían usado preescolar. Se introduce preescolar como un requisito muy importante que ha costado trabajo y se supone que iba a ser escalonado, ¿no? Que no ibas a tener esa exigencia, que los papás están obligados a llevar su escuela, ¿no? Pero entonces hay lugares o comunidades más apartadas donde hay desconfianza, donde hay otras redes familiares, y entonces los niños chicos pequeños se quedan en casa con la familia y después llevan a la escuela, ¿no? Pero entonces era como empezar, y no tenías además los docentes suficientes ni los espacios educativos suficientes para dar esta educación que de pronto entra como algo obligatorio. Luego, la educación secundaria también entra dentro del tramo básico, ¿no? Con obligatoriedad, y lo que hace el Estado mexicano es vamos a expandir esta educación a partir de una oferta que es más viable, ¿no? Que es la opción de telesecundarias, ¿no? Las telesecundarias es un modelo distinto que la educación en la secundaria general, ¿no? En la telesecundaria tú tienes un docente que sirve como un guía para todas las asignaturas, y no tienes un docente para cada asignatura como en la secundaria general, que es el maestro de español y de química, ¿no? Entonces, este docente, se estudia la licenciatura en telesecundaria, tiene que ser capaz de guiarte a través de materiales, con el uso de una señal educativa de USAT y con materiales educativos diseñados para que tú puedas aprender. Pero tiene algunos defectos, ¿no? Hace unos años, bastantes años, en el 93 quizá, por ahí, Anet Santos del Real, que después fue funcionario en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y ahora dirige el Centro de Estudios Educativos, ¿no? Hizo su tesis de doctorado, la hizo sobre telesecundarias, y decía que si tú veías los aprendizajes de un niño que iba a telesecundaria versus un niño que iba a la secundaria general, los aprendizajes esperados no se lograban, ¿no? Entonces, estabas expandiendo la oferta a costa de la calidad, ¿sí? Que ahí va como un elemento, ¿no? Y ahora, bueno, ya estamos con el reto, como el sistema educativo, de expandir no solo educación, ya hablamos de la telesecundaria, sino ese formato también se está llevando la educación media superior, o sea, la el bachillerato, ¿no? Que hay muchos cuestionamientos de su calidad, ¿no? Ahora, la telesecundaria es una de las modalidades, hay otras más en secundaria, está la secundaria técnica, la general, ¿no? La telesecundaria, ¿no? En primaria tenemos la modalidad indígena, la general, ¿no? La comunitaria. Cuando hablamos y pues les pido que tengan una foto, cuando hablamos de educación comunitaria, estamos hablando del Consejo Nacional de Fomento Educativo, ¿no? CONAF se llama. Es un organismo que surge en el 71, 72, o sea, tiene más de 40 años, ¿no? Y surge para compensar, ¿sí? Eran políticas compensatorias. ¿Qué significa esto? Había comunidades tan apartadas en el país. El país se caracteriza de una manera, platicaba eso con mi hija, que me preguntaba muchas cosas, ¿no? Entonces trato de cómo bajar, ¿no? Y le decía, que en el país, si bien es un país con una renta media, es un país pobre como muchos africanos, ¿no? U otros países en América Latina, en Centroamérica, el problema más grave del país es la desigualdad, ¿no? Entonces tienes una concentración del ingreso en algunas cuantas, ¿no? personas, y tienes una gran cantidad de personas que viven de manera paupérrima, ¿no? Entonces hay mediciones de pobreza que están alrededor de más de 30 millones de personas en el país viven en pobreza extrema, ¿no? Entonces, que cuando surge CONAFE, algunos niños no estaban yendo a la escuela, sobre todo aquellos que vivían en comunidades menores de 100 habitantes. Construir una escuela, no solo el cubo o ¿no? la infraestructura, sino llevar docentes, pagar la nómina y tener una escuela en una comunidad de menores de 100 habitantes es muy caro, ¿sí? Entonces ahí son como políticas de desarrollo. ¿Qué haces como país? Llevo a estos niños a otras comunidades más cercanas, ¿no?
construyo una escuela en una comunidad que está entre varias y que todo el mundo juega, o qué hago, ¿no? O sea, porque no es rentable, o sea, es una locura. Y la dispersión geográfica del país es enorme, ¿no? O sea, hay comunidades muy pequeñitas que llevar servicios, electricidad, agua, ¿no? Ha sido como muy, drenaje, ha sido como muy complicado, lo fue por muchos años. Y llevar un servicio educativo pues también lo era. Entonces, CONAFE surge, esta es la otra época del país, era un modelo con líderes comunitarios. Tú terminabas tu secundaria, ¿no? Y ya eras un líder en la comunidad. Primero porque la escolaridad promedio en aquellos años era bajísima. Entonces, alguien que ya había terminado la secundaria podía dirigir un grupo, ¿no? Y entonces tú te enrolabas como líder comunitario. Esa situación cambia con los años, porque los años de escolaridad con el tiempo aumentaron, ¿no? Entonces ahora tú tienes a un muchacho que terminó la secundaria o la preparatoria y puede recibir una beca del CONAFE, que ahora sin incentivo te doy una beca, tú trabajas en la comunidad un año o 2 años y yo te beco lo conducente, ¿no? 1 año o 2 años, para que tú continúes tus estudios, ¿no? Entonces es un modelo interesante porque surge en la comunidad, pero ya está desfasado, ¿no? Ya está desfasado porque ahora tienes, con la reforma educativa se plantearon varias cosas. El gran problema de la educación en este país es que nuestros niños no están aprendiendo los aprendizajes relevantes, ¿no? Entonces, si tú haces pruebas de aprendizaje, los niños están reprobados, no saben los niveles de logro súper insuficientes que te indican que no está aprendiendo lo básico del currículum, que no puede pasar al año siguiente, que se va acumulando rezagos. Entonces tienes niños más escolarizados porque los años de escolaridad aumentaron de manera obligatoria, pero esa escolarización no refleja aprendizajes, ¿no? Y no te van a servir en un mercado laboral, ¿no? Entonces, lo que intentas es, y aquí voy un poco a la reforma, ¿no? El planteamiento de la reforma es: tenemos que ir a como ver el problema de la calidad como un enfoque multidimensional, ¿no? Lo que yo quiero, estaba sacando la definición de la Constitución, lo que yo quiero es lograr en los niños un máximo número de aprendizajes, ¿no? Entonces, calidad en el artículo del Estado Constitucional se equipara a máximo número de aprendizajes. Y te dice, para eso el Estado mexicano tendrá que disponer todo esto de una manera que le pegue al logro, ¿sí? Entonces, tenemos que mejorar materiales y métodos educativos, tenemos que mejorar la organización escolar, tenemos que mejorar la infraestructura educativa y tenemos que ver por la idoneidad, y ahorita voy con este tema, de los docentes y directivos. Desafortunadamente, mucho ha estado puesto mediáticamente en los docentes, ¿no? O sea, a ellos se les culpa de que si la educación en este país es mala es su responsabilidad, cuando en realidad los aprendizajes dependen de una serie de factores, ¿sí? Si tú haces un análisis econométrico, ¿no? Y relacionas variables, pongamos que el aprendizaje justamente, o el logro educativo medido con estas pruebas estandarizadas, está en función, pues, evidentemente de factores escolares, ¿no? Y de factores extraescolares, ¿sí? Que vienen de casa, ¿no? Entre los factores escolares es donde tú puedes hacer política pública, ¿no? Como Estado mexicano. ¿Qué puedes hacer? Pues mejorar todo esto que dice la Constitución, ¿no? Y hay otras cosas que afectan y que tienen que ver con tu nivel de desarrollo en tu familia, con el nivel de ingresos de tu familia, con el nivel de escolaridad de tus padres. Obviamente en una casa donde hay libros, donde hay capital cultural familiar, donde tus papás tuvieron una buena escolarización, no tienes espacios para estudiar, pues va a ser mucho más fácil que en una casa donde es una casa donde compartes cocina, baño, cuarto, todo, no hay espacio para estudiar, no hay libros, o sea, uno es un poquito el reflejo de sus papás y de sus abuelos, o sea, eso se va acumulando en el tiempo, ¿no? Esto es muy importante. Y en los años, hace varios años, hubo varios estudios que se llamaron, se conocen como la escuela, o teoría de escuelas eficaces. Y decías, pues, ¿qué crees? Tú puedes compensar
el origen, ¿sí? El origen pobre es el origen del destino, ¿no? Tú puedes compensar esto si en la escuela le provee un servicio educativo que de calidad, ¿no? Hay toda una discusión ¿qué debería conjuntar la escuela para compensar un origen tan desfavorable, ¿no? Bueno, entonces la reforma educativa plantea como incluso se habla de 7 prioridades estratégicas. Núñez las anunció cuando entró después del cambio, porque estaba primero Emilio Schoeffer como secretario, entra Núñez y dice, tenemos que ver varios elementos. Uno es la infraestructura educativa, ¿no? Otro tiene que ver justo con la formación y desarrollo profesional de los docentes. Otro tiene que ver con poner la escuela al centro. O sea, ninguna política va a servir si no volteamos a ver qué está ocurriendo entre las escuelas, ¿no? Que la escuela gestione mejor sus recursos, se organice, fije sus metas, ¿no? Y participe. Otro tiene que ver con recuperar la rectoría del Estado de Educación, ¿no? ¿Qué es esto? Es parte de la reforma, por mucho tiempo se dejó al sindicato la toma de decisiones en muchos sentidos, ¿no? Entonces, eso tuvo beneficios para los maestros en términos de ingresos salariales. Hay que recordar que el programa de la carrera magisterial dignificó salarialmente a los docentes, porque en los 80 los ganaban 4 pesos, ¿no? Era profesión, eran muy respetados, pero ganaban un poquito de dinero. Entonces, carrera magisterial les daba la oportunidad de ir ascendiendo y tener salarios dignos. Por eso amaban el ministerio, ¿no? Porque dignificó su vida, ¿saben? A otros costos, hay costos políticos, hay costos en términos de la calidad, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces vamos a recuperar la rectoría, pues vamos a quitarle al docente el dominio de toma de decisiones en este ámbito, vamos a recuperar la nómina, porque había el presupuesto para la nómina educativa estaba descentralizado, cada estado administraba el pago de su nómina y había un desastre, ¿no? Creo, colegas, que sí había un desastre, ¿no? Pero era peor, entonces no teníamos como mucha certidumbre en cuanto al número de plazas, mediadores, ¿no? Sí hubo perversiones, ¿no? El sindicato sí abusó, ¿no? O sea, a la hora de defender a los colegas, a los docentes, sí creo que abusó en muchos sentidos, ¿no? Con dobles plazas, con jubilaciones, con docentes muy jóvenes, poniendo como mucha presión al sistema, ¿no? Empecé a recuperar la rectoría. Entonces no era solo... ¿La ¿te puedo marcar en un ratitito? Gracias. ¿No? Entonces, era recuperar la nómina, entonces se recentralizó, ¿no? Ahora desde el centro se van a pagar a todos los docentes, porque había que poner orden en las nóminas de los estados, ¿no? Entonces, y otro eje es la evaluación. O sea, si tú quieres, es un discurso, ¿no? Y yo hago eso, ¿no? Si tú quieres mejorar la educación, tienes que apostar porque se esté evaluando de manera continua. Y la evaluación sirve para tomar decisiones, ¿no? O sea, el Instituto Nacional para la Educación Educativa ya existía, pero se le dota de nuevas atribuciones, por eso se hace autónomo, constitucional, y se le dice, ahora te toca evaluar, medir y evaluar